Buenas noches a todos. Lo primero, agradecer a la organización del Congreso de Vigo su trabajo, su esfuerzo y su dedicación por hacer posible este Congreso un año más. También agradecerlas la oportunidad que me brindan por exponer esta ponencia, que más que una ponencia, no es exactamente una ponencia, es una propuesta, es una iniciativa que quiero compartir con todo el colectivo astrológico y que tuvo su origen cuando yo el año pasado, en el mes de septiembre, oí hablar, una serie de circunstancias personales muy duras en mi vida, oí hablar por primera vez del concepto de responsabilidad social corporativa. No sé si lo habéis oído, si alguien trabaja en el mundo empresarial, en empresas, pero bueno, está muy de moda ahora lo que se llama la RSC, responsabilidad social corporativa. Entonces, esto me impactó mucho y le vi una conexión con el colectivo astrológico. Vi que podía ser aplicable en nuestro colectivo. Pero antes de contaros cuál puede ser esa conexión, a mí me gustaría remontarme a los primeros años de nuestra era cristiana, cuando el valor social de la astrología era ya innegable, era ya patente. Tenemos dos astrólogos aquí muy diferentes, de una misma época. Estamos hablando del... Se me oye bien, ¿verdad? Estamos hablando del año 100 después de Cristo y 120 después de Cristo, o sea, prácticamente de la misma generación. Y para ellos eran muy, muy diferentes, pero en los dos casos el valor social era innegable. Tenemos a Claudio Ptolomeo con su frase, tiene él un capítulo en el libro Tetrabiblios que se llama La doctrina de los cuerpos celestes es útil. Era un astrólogo matemático, astrónomo, muy interesado en el aspecto físico de la influencia de los astros a un nivel físico en cuanto a la constitución y el metabolismo, etc. Y un segundo caso, un astrólogo completamente diferente a él, Bethune Valens, cuya frase la he cogido del libro de Eduardo Gramalia, de Astrología Hermética, no sé si lo conocéis. Y bueno, esta frase cuando la leí a mí me encantó. Dijo: cuando me encontré con la divina y venerable teoría de los cielos, fue mi deseo purificar mi carácter de toda maldad y toda mácula, comprendiendo de antemano el carácter inmortal del alma. Estaba reconociendo en esta frase que la astrología le hacía mejor persona, para entenderlo de forma sencilla, ¿no? Tenemos las dos, la parte más científica y la parte más de espiritual, o de entender la astrología de una forma más sagrada o espiritual. En los dos casos el valor social era ya innegable. Y hoy todos los que estamos aquí y nos reunimos todos los años también sabemos que la astrología tiene un gran valor social. Eso sigue siendo así en nuestros días. Pero, ¿qué ocurre fuera? ¿Es así como lo ve la gente, nuestra sociedad? Lo que ocurre con la astrología es que ahora mismo carece de un entorno de regulación. Esto es fundamentalmente porque, por lo menos en nuestro país, en España, la astrología no es una enseñanza reglada y oficial. Como consecuencia de ello, no podemos tener un colegio profesional. Para tener un colegio profesional es necesario, o sea, lo solicitas en una comunidad autónoma y necesitas justificar que lo que tú enseñas es reglado y oficial. Si no, no hay colegio profesional. Entonces, como consecuencia de ello, el colectivo astrológico no tiene la culpa, aparece el intrusismo y la mala praxis astrológica. El concepto de intrusismo lo veo mucho en los astrólogos muy veteranos, que lo dicen y les hace daño, ¿no? Pero lo que ocurre con el intrusismo es que realmente todos los que estamos aquí y ejercemos la astrología hacemos intrusismo. Porque si te vas a la Real Academia del Diccionario Español, nos define el intrusismo como aquel que realiza una actividad profesional sin título reglado y oficial para ello. Pues es lo mismo, todos hacemos intrusismo. Pero es verdad que nosotros entendemos lo que es el intrusismo moral. Intrusismo entendido como el falso astrólogo, como puede haber un falso médico,
como puede haber un falso abogado, como puede haber... Y eso realmente hace muchísimo daño al colectivo. A los que amamos la astrología y nos esforzamos día a día, lógicamente el intrusismo es algo que tenemos ahí, ¿no? Y que no podemos evitarlo porque, lógicamente, pues no hay regulación. Entonces, la puerta está abierta. Igualmente aparece la mala praxis astrológica. A veces esa mala praxis no afecta, ¿no? Es simplemente por el desconocimiento, por la diferencia de nivel de conocimiento entre astrólogos, pero otras veces la mala praxis puede ser una mala praxis de gravedad. Y volvemos a lo mismo, es un tema de falta de regulación. Y en medio de todo ello, pues están los colectivos vulnerables. Los colectivos vulnerables son los que en última instancia se pueden ver afectados por esa falta de regulación, por esa falta de normas, y esto es lo que realmente la sociedad, cuando oye una noticia en la prensa, que puede ser de un solo falso astrólogo puede echar por tierra la labor de 1000 astrólogos juntos. Entonces tenemos esa realidad, ese problema. Entonces, cuando realmente esos colectivos vulnerables se ven afectados por ese intrusismo y esa mala praxis astrológica, la sociedad percibe que la astrología puede ser engaño, autoengaño y fraude, generando, por tanto, el desconocimiento y la incultura. Por lo que no es un problema de desconocimiento de lo que es la astrología, sino que es un problema de percepción. Es un problema simplemente de percepción. Esa percepción, la que nosotros como colectivo de astrólogos sentimos por la astrología, que consideramos que la astrología tiene un gran valor social, utilidad social, hay una parte de la sociedad que esa misma realidad, la misma que la nuestra, la percibe como autoengaño, engaño y fraude. Una misma realidad y dos percepciones. Entonces, hacemos lo que podemos, ¿no? Como astrólogos, todos sabemos cómo hacemos nuestro trabajo, lo que nos esforzamos día a día por hacer mejor las cosas, por aprender, por enseñar, por ayudar. Pero, claro, con nuestro comportamiento es verdad que llegamos a un momento en que en nuestro círculo podemos ser respetados. La gente que nos conoce habla bien de nosotros, de la mayoría de los que estamos aquí, lógicamente prácticamente todos, pero ocurre esto. No quitamos eso. El astrólogo acaba siendo un respetable, pero la astrología sigue teniendo una connotación de algo malo. Tendría que ser al revés, ¿no? Como en medicina. La medicina la consideramos como algo favorable, positivo, y puede haber médicos respetables o no. Pero en este caso la astrología está todo cambiado, está dado la vuelta. Esas dos percepciones, que como he dicho coexisten a la vez, si las ponemos en una balanza, lo que ocurre es que todo lo que aporta la astrología, que es muchísimo, facilita el autoconocimiento, fortalece la personalidad de forma positiva, ayuda a entender la comprensión natural de todo lo que nos rodea, nos ayuda a gestionar nuestros tiempos, nuestros ciclos, todo es favorable. Pero sigue habiendo ese autoengaño, engaño y fraude, y pesa, con lo poquito que es, mucho más que todo lo que aporta la astrología. Entonces, esto ocurre efectivamente por esto. Porque hay colectivos vulnerables. Perdonad un momento, voy a beber un poquito de agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Porque es una realidad. Es una realidad y lleva mucho tiempo así, funcionando. Y resulta que cuando estamos en una situación que se ha generado y que nos encontramos en esta situación por una falta de regulación, existe ya fuera en la sociedad algo para solucionar esa falta de regulación. Ya se está haciendo muchas cosas a través de organismos supranacionales, podemos pensar que lo hacen bien o no, pero la idea es buena. Hay ya muchas cosas que precisamente están funcionando ahora
para solucionar el tema de la falta de regulación. Y esto es lo que yo he denominado responsabilidad social del astrólogo, tomando la idea de la responsabilidad social corporativa, que precisamente en sus orígenes la RSC surgió precisamente en entornos sin regulación, exactamente igual que ocurre con la astrología. Entonces, antes de explicaros qué significa la responsabilidad social corporativa y cómo la podemos adaptar, aplicar a nuestro colectivo, la mejor forma de definiros qué significa es explicar sus orígenes, cómo surgió. Entonces, veis aquí la situación del sistema, porque todo esto de la responsabilidad social corporativa se aplica precisamente en entornos empresariales, se aplica en lo que se llama las grandes multinacionales. Esto es lo que está intentando solucionar los graves problemas a los que nos han llevado el tema de la globalización. Entonces, veis aquí el sistema económico actual. Hasta ahora siempre el sistema económico lo hemos entendido como el binomio Júpiter-Saturno. Pero, ¿qué pasa? ¿Veis? En 1781 se descubre Urano, y el simbolismo de Urano, cuando se descubre, es cuando aparece la primera revolución industrial. A raíz de ese momento se suceden una serie de adelantos científicos gigantescos que llegan a una situación de globalización. Eso es lo que nos trajo Urano, cambiando un poco el panorama del sistema económico tradicional. En segundo lugar, Neptuno, que fue descubierto en 1846. Veis que yo lo estoy asociando con el concepto de colectivo vulnerable, y es porque, aunque colectivos vulnerables han existido de toda la vida, en 1846, con el descubrimiento de Neptuno, es cuando se empiezan a organizar por primera vez los sindicatos, cuando los trabajadores empiezan a organizarse con respecto al patrón. Personas en situación de desigualdad empiezan a organizarse. También aparece la llamada de medicina social, la salud pública, etc. Es todo en esas fechas. Es cuando empieza a tener cierto protagonismo lo que es el colectivo vulnerable. Y por eso esa asociación de Neptuno con el sufrimiento, con la casa 12, con las masas de gente, etc. Y luego Plutón, cuando se descubre Plutón en 1930, es cuando, tenemos la bomba atómica un poco después, y tenemos cuando el ser humano se da cuenta de todo lo que ha pasado en los últimos varios años atrás, qué es lo que hemos hecho con nuestro planeta. Es cuando aparece el tema del desarrollo sostenible, la idea de la emisión de gases de carbono con efecto invernadero, lo que afecta a la capa de ozono, etc. Por eso Plutón tiene una simbología también asociada tanto con la destrucción, lo que hemos hecho con nuestro planeta y hasta dónde hemos llegado, como el desarrollo sostenible y la ecología. Entonces, estos tres planetas modernos han empezado a entrar en funcionamiento en este sistema económico tradicional y han reflejado una situación que, lógicamente, en un entorno regulado como estaba antes, donde las empresas realizaban su actividad en un círculo cerrado y había una serie de limitaciones y normas, en el momento en que viene la globalización, esas empresas externalizan sus servicios, se van fuera para abaratar costes de producción, llegan a países que son denominados zonas de conflicto. O sea, buscáis en Google zonas de conflicto y os salen una lista de países, y son países donde realmente lo que falta es la regulación. Son zonas con regulación inadecuada o falta de regulación. Y allí, bueno, pues si en esas empresas resulta que se contratan a menores de edad, nosotros hacemos lo mismo. Si resulta que en esas empresas se trabaja 16 horas, no va con nosotros nos adaptamos al sistema. Y ahí, en esa situación, claro, se generan una serie de injusticias, a lo mejor conscientes o inconscientes, que generan que las ONGs, sociedades civiles, en nombre de todos esos colectivos afectados, les piden a las empresas, por favor, ya que como no hay normas, no hay reglas, compórtate responsablemente. Simplemente es una llamada de atención. Y ellas lo hacen, algunas empiezan a hacerlo poco a poco,
Puede ser también una fachada o una estrategia de marketing, pero algunas empiezan a hacerlo. Lo adoptan, este concepto de la responsabilidad social, que os digo, no es nada vinculante, no son reglas, son normas y recomendaciones. Estamos hablando solo que esto existe en las empresas, pero son simplemente recomendaciones. No es vinculante. Entonces, lo empiezan a adoptar de forma libre y voluntaria. El concepto también surge por una carencia desde los propios colectivos vulnerables, no las empresas, sino los colectivos que están abajo, y con dos finalidades. Con la finalidad de favorecer el desarrollo sostenible por un lado y proteger a todos esos colectivos que se venían afectados por ese poder de las grandes multinacionales en la actualidad. Entonces, ¿qué conexión he visto entre la responsabilidad social corporativa y esa realidad de la empresa y el colectivo astrológico? Pues que los dos, nosotros, el colectivo de astrología, estamos funcionando en un entorno sin regulación, exactamente igual que esas grandes multinacionales. Y en el medio de todo ello están los colectivos vulnerables. Lógicamente no tenemos nada que ver con las grandes multinacionales, pero lo que os quiero comentar es que quiero transmitiros por qué para mí esta propuesta me parece interesante, me encantaría que el colectivo astrológico la entendiera, y para ello vamos a ver qué beneficios aporta la responsabilidad social en el ámbito empresarial, para luego ver cuáles son los beneficios que podríamos como colectivo astrológico aportar adoptando medidas de responsabilidad, ¿no? En el caso de las empresas, pues lógicamente los dos que os he comentado antes, el tema de toda la protección de los colectivos vulnerables y el desarrollo sostenible. Todo eso igualmente ha generado una situación en que aquellas empresas que tienen su técnico en responsabilidad social, pues está bien visto, genera reputación, se ve bien, se piensa que la empresa es comprometida con su entorno, con sus empleados, etc. Y se dan cuenta las empresas que ahora, lo que está muy de moda ahora, lo que es el consumidor responsable, que realmente ellas ya no pueden vender algo que simplemente solucione una necesidad inmediata. Lo que se vende ahora, el producto, tiene que tener un valor social a la vez. Es decir, yo puedo vender algo que no vaya a comprometer a generaciones futuras. Eso simplemente significa producto sostenible. Vender algo que no vaya a hacer daño a los que vienen detrás nuestro. Entonces empiezan a darse cuenta de que no tienen que obtener solo un beneficio económico, sino un beneficio social y aportar valor social. Está cambiando el sistema económico. Están apareciendo nuevas formas de emprendimiento, como es la economía social. Bueno, la economía social existía ya desde un tiempo atrás, pero bueno, economía circular, economía del bien común, economía del consumo colaborativo, etc. Todos estos son reflejos de esa situación, de esa carencia, que es lo que ha aportado la responsabilidad social. Ha aportado a la empresa tener que innovar, tener que envasar el producto de diferente forma, que haga menos daño, que afecte de forma menos negativa al medio ambiente, etc. Entonces, todo eso es lo que está cogiendo la empresa de la responsabilidad social. La capacidad y además ha venido bien para esta crisis, ¿no? Hay muchas empresas que están surgiendo y que están emprendiendo gracias a nuevas formas de producir. ¿Y cuáles son los beneficios para nosotros, como colectivo? El más importante de todos, y la finalidad, lógicamente, que es lo que a mí me entristece cuando no hay regulación ni hay normas, y a lo mejor es que tampoco son necesarias como colectivos, ¿no? Ahí no me meto, pero simplemente me entristece que haya colectivos vulnerables que se pueden ver afectados por algo realmente que puede llegar a ser hasta delictivo en algún caso, y que no tenemos forma, que no podemos nosotros hacer nada. Eso es lo que más me preocupa. Adaptando estas medidas conseguimos, lógicamente, como de forma indirecta le pasa a las empresas, pues que la astrología adquiera cierta dignidad, que yo creo que se lo merece la astrología, no ya el astrólogo, la astrología. También erradicamos el intrusismo, la mala praxis astrológica,
generamos conocimiento y cultura, porque la gente lo que percibe como negativo no tiene interés en conocerlo. Lo que percibe como positivo le interesa el conocimiento. Y conseguiríamos la balanza que habéis visto antes. Seguiría habiendo fraude, estafa y engaño, como en todas las profesiones, pero todo ese engaño y esa estafa y ese fraude que no podemos evitar tendría muchísimo menos peso que todo el valor social que tiene la astrología y que es el mismo. No cambia. Entonces, dicho esto, paso ya a definiros en concreto qué es la responsabilidad social, para ver qué significa, o sea, qué significaría a nosotros para nuestra actividad diaria. ¿Qué es lo que quiero transmitir? La definición, para empezar por algo más conceptual, significa que simplemente estamos hablando de unas normas de conducta. Normas de conducta y de comportamiento en la actividad que estoy segura que el 99,999 lo está haciendo ya y no lo sabe. No sabe que está aplicando la responsabilidad social, pero tampoco lo ha dicho, ni lo decimos. Ese es el problema. Entonces, son una serie de normas de conducta que dice la definición, que surgen de la relación con todos los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés en la definición de responsabilidad? Pues cuando alguien viene a tu consulta, tienes el consultante, el astrólogo enfrente del consultante. Lógicamente, el primer grupo de interés y el más relevante sería en este caso el consultante. Pero si ese consultante, por ejemplo, es alguien gravemente enfermo, muy enfermo, tendríamos un segundo grupo de interés, segundo en relevancia, como podría ser su médico. El médico no está presente ahí. Tú tienes a tu consultante y está tú como astrólogo. Pero ese médico que no está ahí es también un grupo de interés. Y lo que nosotros hagamos, cómo atendamos, cómo asesoramos, cómo le ayudamos, tenemos que tener en cuenta también a ese médico en un segundo nivel, pero está ahí presente. Eso realmente implica ser socialmente responsable. Tener en cuenta los grupos de interés en nuestra actividad profesional. ¿Por qué? Porque con esta relación con los grupos de interés se van a derivar impactos. Esto es la definición de RSC, si buscáis, ¿no? Se derivan impactos de derechos humanos, impactos sociales, impactos medioambientales. A mí lo que más me interesa como colectivo es los impactos de derechos humanos, porque atendemos a personas que realmente vienen a la astrología porque piensan que le puede aportar algo, ¿no? Entonces, os voy a explicar, esto espero no aburriros, que, como os he comentado, esas normas de conducta que os estoy hablando, ¿cómo lo hacemos? No las vamos a crear, no las vamos a sacar de la manga. Es que realmente está todo ya, está ya todo creado, todo hecho. Lo único que mi sugerencia es poder aplicar eso que ya tenemos fuera y adaptarlo a nuestro colectivo, y sobre todo porque hacemos algo de nuestro tiempo, el tiempo que le corresponde ahora y tal y como se está haciendo en la actualidad. Entonces, de todas las ideas que hay referidas a las normas de conducta, yo os voy a explicar simplemente 3 de ellas, que son las que me parecen realmente interesantes de aplicar. Una de ellas sería el concepto de principios rectores de la ONU. Igual no lo habéis oído. Esto fue aprobado el 16 de junio del 2011, es decir, tiene solo 5 años de vida. En ese sentido es muy novedoso. Hay todavía empresas que no saben lo que es, ¿no? Los principios rectores de la ONU fueron aprobados por un profesor llamado John Ruggie. Este señor lo que consiguió fundamentalmente es poner de acuerdo a los 190 y tantos países que conformaban la ONU. Países de diferente desarrollo económico incluso, que se pusieron de acuerdo para adaptar esos principios. Estos principios rectores se dividen, son 31 principios que se alternan entre fundacionales y operacionales, pero lo que dicen fundamentalmente es el concepto, una frase que significa proteger, respetar y remediar. Proteger, bien, el Estado, los derechos humanos. Se está refiriendo solo a los derechos humanos. Son principios rectores para la protección de los derechos humanos, simplemente. Proteger por el Estado, respetar por la empresa los derechos humanos,
y remediar por la empresa en caso de vulneración la vulneración de esos derechos humanos. Y lo que dicen los principios de John Ruggie es, de los 31 principios que dice, para decirlo resumido, es que la empresa hace un compromiso público o político de que va a respetar los derechos humanos, simplemente, de que va a aplicar lo que se llama la diligencia debida en su actividad para evitar cualquier riesgo de vulneración y, en tercer lugar, que va a poner, en caso de que se haya vulnerado algo, va a poner el acceso al remedio. Entonces, a mí me pareció interesante para poder aplicarlo a nuestro colectivo y podríamos, como colectivo astrológico, el astrólogo que le guste la iniciativa, que le parezca interesante y que crea que esto puede aportar mucho a la astrología, es realizar un compromiso público de que se respetan los derechos humanos, de que se va a aplicar la diligencia debida en nuestro trabajo y de que se va a poner los remedios en caso de vulneración. ¿Qué es eso de la diligencia debida? Pues es lo que os comentaba antes. Estoy segura que la mayoría de los astrólogos ya aplican la diligencia en su trabajo y no lo saben, que se llama así. Que realmente no hay mucha diferencia. El caso es que el concepto de la diligencia debida, seguramente el trabajo del astrólogo no tiene que cambiar la mayoría de las veces, prácticamente nada. Lo único es que el astrólogo, si en algún momento se encuentra con una persona muy vulnerable, es cuando ahí había como varios pasos, ¿no?, en la diligencia debida. El primero sería que el astrólogo se da cuenta que la persona que tiene enfrente es vulnerable. Primer paso, está muy enfermo, es un menor de edad, es una persona maltratada, estoy hablando de cosas obvias, de derechos humanos, obvias. El momento en que el astrólogo se da cuenta, identifica que esa persona es vulnerable, el siguiente paso, cuando lo ha identificado, es evaluar. Eso es como lo llaman así en la ONU, ¿no? Lo evalúa esa vulnerabilidad. En ese sentido, una persona puede ser teniendo el mismo problema de vulnerabilidad, puede tener una importancia máxima, media, etcétera, ¿no? En sentido, si es una persona pues, con recursos económicos, con preparación intelectual, pues hay menos riesgo de vulneración, que si es una persona sin preparación, que vive sola, etcétera. O sea, son cosas normales. O sea, es decir, primero lo identificamos que esa persona que tenemos enfrente puede ser muy vulnerable a nuestro consejo, es vulnerable y nosotros, si no hacemos bien nuestro trabajo, podemos afectar de forma negativa a ella. Ya es una cosa de ser diligentes simplemente en nuestro trabajo. Si detectamos esa vulnerabilidad y la identificamos, el siguiente paso de diligencia de vida, que es lo que dicen los principios rectores, sería las medidas de actuación. Pues muchísimos de nosotros, si estamos empezando, por ejemplo, en la astrología y hemos tenido un problema complicado o alguien muy vulnerable, pues yo he tenido confianza con algún otro astrólogo que sabe más y le he preguntado, le he pedido ayuda. Eso simplemente es una medida de actuación. Es cómo yo superviso, cómo mitigo el riesgo de atender a una persona muy vulnerable que puedo afectar negativamente a su vulnerabilidad si yo no estoy lo suficientemente preparada como astrólogo en ese momento. Entonces, son los pasos. Después vendría la supervisión y vendría luego la información. El concepto de la información me refiero a que si una persona ha tenido una situación en su trabajo que efectivamente es de vulnerabilidad, o sea, aunque se ha encontrado con alguien muy vulnerable y ha solucionado el problema, ha mitigado el riesgo, ha tomado determinadas medidas que muchas veces salen de forma inconsciente, porque tenemos, sobre todo los astrólogos que llevan mucha experiencia detrás, de forma inconsciente saben ya cómo solucionar un problema determinado, porque la experiencia de la vida y la multitud, millones de consultas, pues les ha hecho ya saber cuál era el consejo correcto, ¿no? Entonces, en esos casos, esa información sería, lógicamente, para facilitar al colectivo astrológico. Sería maravilloso que astrólogos que vinieran detrás, que se encuentran con un problema serio de vulnerabilidad de alguno de sus consultantes, o que puede afectar con su trabajo a otra persona muy vulnerable, tengan un lugar donde ver y asesorarse sobre cómo se solucionó el problema por ese otro astrólogo, cómo aplicó la diligencia de vida, me refiero a cómo solucionó y cómo mitigó ese riesgo para pues, mejorar la práctica astrológica en general de todo el colectivo.
Esta sería entonces, como os cuento, como os estoy detallando, la primera medida que me ha gustado, ¿no? Que podríamos nosotros adaptar. La segunda viene del Pacto Mundial de la ONU. El Pacto Mundial de la ONU, si buscáis en internet, lo llaman Global Compact. Ahí participaron, no fue un profesor el que lo desarrolló, una persona sola, sino que ahí participaron varios grupos de interés, participó empresas, sindicatos, etcétera, lo estuvieron viendo. Y ellos lo que hicieron, las empresas lo que han hecho, es elaborar un código ético empresarial. Existe un código ético de empresas, de grandes multinacionales. Existe un código ético de 10 artículos. Y es adhesión libre, el que quiere se adhiere al Global Compact y dice y asume que va a ser pues respetuoso con los derechos humanos, con los derechos sociales, medioambientales, etcétera. Lo dice. Otra cosa es que lo hagan, no, pero lo dice. Y también, cuando se adhieren, lo que hacen en el Pacto Mundial de la ONU es hacer lo que se llama progresos de empresa. O sea, si buscáis en internet progreso de empresa, existe el concepto de progreso de empresa en el que las empresas, sobre todo prácticamente todas las del IBEX, 35 aquí en España todas, están en el Global Compact y allí cuentan su progreso de empresa anual. En el sentido en que cuentan qué han hecho con el desarrollo sostenible, qué han hecho con los derechos humanos, cuentan, hacen su informe de sostenibilidad, etcétera. Entonces, lo que me gustó de esta idea del Pacto Mundial de la ONU es, digo, pues bueno, podríamos proponer como astrólogos, que yo sé que hay un montón de códigos éticos buenísimos, un montón de asociaciones de astrología, pero podríamos, he pensado, como somos muy heterogéneos, muy diferentes en la forma de trabajar, en la forma de enseñar, podríamos elaborar un código ético fundamentalmente basado en los derechos humanos, es decir, ese código ético, si quitáramos la palabra astrólogo, valdría para cualquier profesión, porque está basado fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, tomaríamos, yo inicialmente, que lo vais a poder coger después cuando salgáis, si queréis coger un folleto, los he dividido en un articulado que tiene que ver con la familia, con los derechos humanos, la salud, la formación, la ciencia, la desigualdad, etcétera. Y podríamos también desarrollar lo que se llama progresos de astrólogo. Es decir, sería una forma también de ese concepto de la diligencia de vida, de cómo hemos mitigado un problema, ¿no?, con alguien vulnerable, cómo hemos solucionado, cómo hemos hecho nuestro trabajo para mejorar la práctica de los que vienen detrás, pues lo podríamos formalizar a través de los progresos de astrólogo, y esos progresos de astrólogo se podrían ver si es un tipo test, pero que haya un lugar, una plataforma donde las personas pudieran informarse y pudieran ver realmente cómo está mejorando esa práctica astrológica. Y luego la tercera idea que he tomado viene de las directrices de la OCDE. En este caso, lo de las directrices es gubernamental, por así decirlo. Aquí ya no, el concepto de las directrices de la OCDE se adherieron todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea. También hay otros países adheridos, como Argentina, o sea, que están fuera de la CE, o sea, Argentina, Chile, Egipto, Lituania, etc. Lo que me gusta de la idea de las directrices es una cosa también que tomo de ellos, que ellos han creado lo que se llama puntos nacionales de contacto. Los puntos nacionales de contacto son unos lugares concretos dentro de cada país adherido, un lugar concreto donde sirve. En el caso de España, por ejemplo, está en Madrid, está en el comercio exterior, en la Secretaría de Comercio Exterior. Entonces, en ese lugar lo que se hace es divulgar el comportamiento responsable a nivel empresarial de las empresas, por un lado, y en segundo lugar, sirve de canal, de canalización de aquellas personas que se hayan visto vulnerables, afectadas por un falso astrólogo, una mala praxis astrológica, por el intrusismo. Que tengan un canal de comunicación para hablar, para comunicar lo que les ha pasado. Estamos hablando de cosas graves, de cosas serias. Esto existe, esto se hace en las empresas, en las multinacionales. Cualquier persona que sabe de una barbaridad, de una gran empresa, se puede ir al punto nacional de contacto. No se sabe en la calle, pero está. Se puede ir allí, contar
y decir qué opinas, que esto es una barbaridad, lo que están haciendo aquí, allá. Y lo único que hace el Punto Nacional de Contacto es evaluarlo, porque igual no es verdad, y contesta formalmente diciendo que no. En el caso de que sea así, lo valora, y es ¿qué se hace después? Una llamada de atención, simplemente, porque esto no es vinculante, son normas de conducta, comportamiento, es pedir a la persona que haya infringido, que esté haciendo alguna barbaridad, que por favor, en nombre del colectivo astrológico, se comporte de forma responsable. Eso es lo que se hace a nivel multinacional, a nivel de empresa. Entonces, con estas tres ideas, si nosotros lo desarrolláramos, que algunos podéis pensar que es una gran utopía, ya lo sé, pero bueno... ¿Ahora que viene de Caperucita? No, pero bueno, que esto es un tema de... Yo creo que esto es un tema, lo que a mí me gustaría con la propuesta es generar conciencia realmente. Porque sí, a mí me entristece mucho en mi entorno, donde yo me encuentro, cuando digo que soy astróloga y no se me comprende. Yo lo vivo en mi entorno. Nadie me entiende. Entonces, me he pasado. ¿Qué podríamos conseguir con estas ideas, con estas medidas que podríamos adoptar? Pues podríamos cambiar, transformar la realidad social. Por un lado, protegemos a esos colectivos vulnerables, porque realmente a mí que estemos en tierra de nadie y que nosotros mismos, porque somos los principales vulnerados también en la profesión, y como la responsabilidad social realmente donde surge es desde abajo, desde el colectivo vulnerable, y realmente no va a haber colectivos vulnerables en la calle que vengan a pedir esto, porque la astrología está aportando valor. Ese es el problema, que no va a venir nadie de fuera a decir que esto se haga, porque nadie se ve afectada realmente de forma grave por la astrología. El único afectado es el colectivo nuestro. Entonces, realmente... El sermón va a seguir mucho. No, son 5 minutos. Si sigues hablando tú sola, tendrás toda la razón. No ha estado ni una desde el principio. Si te hubieras fijado un poco en la astrología, que empieza todo cuando sale esa antena de televisión por ahí, y te olvidaras de una puñetera vez que estás en Piscis, y hemos entrado en Acuario. No me vengas con Monserga, no me hables de derechos humanos de la ONU. ¿Tú has oído hablar nunca de un derecho que no tenga una obligación? Pues todos los derechos humanos son derechos sin obligación de que nadie lo cumpla. Por favor, eso es la mayor estafa que se ha hecho ya es el sumo del año de Piscis. Ojalá se hunda una vez y abramos los ojos y llamemos, sí, el gato. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió en una situación tras una guerra mundial, que por el jefe del mundo, bueno, que tenía la bomba atómica, y además a mí... Bueno, yo de todas maneras, a ver, entiendo su postura, le comprendo, no hay ningún problema en eso, pero yo he venido a exponer la idea, entonces a mí me gustaría que usted me escuchara hasta el final, y luego si quiere más adelante hablo con usted, ¿vale? A ver, Jaume, Continúo. No me voy. Tranquilo y respeto las opiniones ajenas. Lo mismo le pido, que no me vaya soltando una perorata tras otra sin fundamentar, y porque le parece muy bien. Está mezclando astrólogos con astrología, un huevo. El astrólogo nunca ha sido colectivo, es personal y la responsabilidad es de mi individuo. Está buscando colectivizarse para repartir la responsabilidad, que alguien se lo quite de encima. No, la labor del astrólogo es persona. No es así. No. Bueno, independientemente, usted tiene su opinión y yo la mía. Gracias. Por favor, le pido que me deje continuar, ¿vale? Si quiere luego más adelante hablamos, no tengo ningún problema. Para mí fundamentalmente, yo creo que hay una laguna aquí en el colectivo de astrólogos, que hay que proteger al colectivo vulnerable, porque yo me he sentido vulnerable y yo sé lo que puede ser también para un astrólogo que la astrología no tenga la dignidad que se merece, en primer lugar, independientemente de que somos personas, somos individuos, astrólogos individuales. Yo creo que aplicando este tipo de medidas se puede adoptar, se puede rescatar el valor social de la astrología, se puede adquirir el conocimiento y cultura necesario,
Es libre, es completamente, es una idea totalmente uraniana porque es autorresponsabilidad. La gente, las personas igual, el tema de la diligencia de vida es como todo, ¿no? Tú tienes tu primera consulta y tú cometes errores en tu primera consulta. Te puedes encontrar con una situación muy vulnerable y no sabes cómo actuar en ese momento. Pero cuando has hecho la 10ª, con la misma situación y la misma vulnerabilidad, aprendes. Esa información es muy valiosa para los astrólogos que vienen detrás, para los que aparecen a continuación, a los buenos astrólogos, los astrólogos de toda la vida, pueden enseñar muchísimo y todos juntos nos contagiamos de una mejor práctica astrológica. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien, yo particularmente me encanta hacer las cosas bien. Y bueno, necesito mi tiempo, como todo el mundo. Y eso, pues... Lourdes, un momento. Mira, tanto Joan Trigo como Carmen de Ita quieren aportar unos comentarios, ¿vale? Me cedes el micrófono, que solo hay uno. Vale, mira, gracias. Te activo este, puedes sentarte ahí tranquila, que no pasa nada. Aquí vamos sobre la marcha, como viene la energía. Muchas gracias, Lourdes, porque me parece... Me parece muy interesante tu idea. Mira, te explico solo para aportar alguna experiencia. Hace 12 años creamos la Sociedad Española de Astrología, que tiene varias delegaciones por España, con 3 objetivos. Primeramente, el núcleo era dar más prestigio a la astrología, que se conocía mejor, y tenemos tenemos todavía tres áreas. Un área social, educación y luego investigación. En la educación es la que hemos trabajado más. Creamos una carrera de astrología con el objetivo de ir a la universidad y proponerlo, porque hay unos dijéramos, no un vacío legal, sino se permite dentro del sistema educativo español, hay asignaturas como por ejemplo pues el juego de damas y tal, que son asignaturas optativas. Entonces hicimos un curso, o sea, bueno, decir, una carrera de astrología con 3 años, un montón de créditos, hicimos los apuntes de historia de la astrología, simbología, astronomía, en fin. Entonces, bueno, nuestra primera experiencia fue ir a la Universidad de Barcelona, hablar con el rector de la Universidad de Barcelona hace 2 años, y fuimos de la mano de José Antonio González Casanova, que es también miembro de la asociación, es astrólogo de afición y además bastante bueno, ha escrito varios libros de astrología, y él es uno de los redactores de la Constitución Española. Entonces, pues fuimos allá, la asociación está con sus estatutos, su código deontológico, su código de conducta, está de alta desde hace 12 años en el Ministerio del Interior. Cada asamblea que hacemos nosotros, pues actualizamos los cargos, etcétera. Hemos tenido este año las últimas elecciones y me parece muy interesante porque no hemos tocado lo de los colectivos vulnerables. Entonces, esta puede ser una idea. Bueno, tenemos nuestra página web, no sé, está a disposición de tu idea para tener un soporte, en fin, un soporte donde puedas expresarte, ¿no? Porque el tema de los colectivos vulnerables no lo hemos tocado, porque bueno, nos pareció que lo interesante era dignificar la astrología, que la gente no hiciera lo que tú has dicho, que todos sabemos, de que cuando dices que yo soy astrólogo te miran así, ¿no? En fin, entonces, bueno, no sé, he querido aportar esto, tampoco quiero quitar más tiempo. Gracias, Joan. Voy a pasarle el micro rápidamente a Carmen de Ita, que levantaba la mano ahí efusivamente para hablar. Buenas. Yo le quiero dar las gracias a Lourdes por tener el coraje de hablar de esto en un congreso de astrología. No es fácil estar ahí arriba y decir lo que ha dicho. A mí me parece que ha introducido un concepto que podremos estar de acuerdo o a lo mejor no estamos de acuerdo, pero merece un debate abierto y sincero y transparente entre nosotros. No vivimos los tiempos antiguos, somos astrólogos del siglo XXI. Todos sabemos la dificultad que conlleva enfrentarse a la indefensión en la que nos encontramos cuando recibimos tanto para hacer una carta astral como para hacer un curso. Decía Descartes,
no estoy en absoluto de acuerdo con usted, pero daré la vida para defender que usted pueda decir lo que está diciendo. Entonces, en este sentido, en el colectivo ha faltado siempre la libertad de decir a algunos lo que piensan abiertamente, honestamente y pacíficamente. Me parece, como estaba diciendo Juan, que hablar, y como ha estado sugiriendo Lourdes, hablar de la defensa de los colectivos vulnerables que vienen a nuestras consultas es una forma novedosa de volver a enfrentar el concepto del código ético. Lourdes a lo mejor no lo sabe, pero ya en su momento, hace un montón de años, Juan sí lo sabe, pero hace un montón de años, José Luis Carrión, en el foro Diatesarón, propuso un código ético, un código deontológico astrológico que firmamos un montón de astrólogos. Es un código que ya se firmó en su momento, ha habido varios intentos de hacer códigos éticos astrológicos y este tema de vez en cuando se diluye, pero es un tema que sigue estando vigente. Por ejemplo, se me ocurre, ¿es lícito y hasta dónde y con qué metodología debemos hacer cartas a menores? Es interesante saber que puede haber una oficina, como estabas proponiendo, en la que el público en general puede quejarse para que el colectivo llame la atención, sin ningún otro interés más que llamar la atención de un colega. ¿Por qué no? Solo le veo un problema, Lourdes, y es que has estado hablando de instituciones corporativas, es decir, con entidad jurídica, y nosotros no tenemos entidades jurídicas. Somos independientes, autónomos. Ni siquiera estamos registrados muchos de nosotros como autónomos. Sí. Bueno, yo no me estoy refiriendo a instituciones realmente. Cuando ha comentado Juan Trigo la posibilidad que me brinda de hacer una plataforma, yo ya he creado una web, es una web simplemente de concienciación, de comunicación, en el que se hace una labor de divulgación. El concepto es totalmente uraniano porque no son reglas. Igual que se está aplicando la responsabilidad social corporativa, por eso he insistido mucho en el concepto al principio, para que se entienda lo que se hace en las empresas. Que lo hagan o no lo hagan, eso ya es otro tema. Pero esto simplemente es uraniano, no es necesario tener una asociación o no tenerla, eso a lo mejor llega dentro de varios años, o a lo mejor ahí ya la Asociación de Astrología Española puede dar ese soporte, o ya veremos, pero primero es un tema de concienciación. De hecho, yo tenía una última diapositiva donde decía, aquí hay mucho que hacer, no es una cosa de terminarlo, de decir hoy lo suelto y ya está. O sea, es que tendríamos que tener consenso, lo que quería decir finalmente. Tiene que haber un consenso, el código ético tiene que ser consensuado, que a todos les parezca bien, no, etcétera. Divulgarlo, a ver si la idea se transmite y se contagia entre todos, siendo cada uno individual, ¿no? Y en su mundo, y en su... no es necesario. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos nuevos mecanismos de comunicación que hace 30 años no estaban, y que era difícil comunicarse con una persona que estaba lejos. Tendríamos que hacer un montón de cosas, y solo cuando se entiende la idea y uno se hace autorresponsable y le gusta, pues el archivo de asociados, que sería finalmente lo que tú has comentado, Carmen, llegar finalmente más adelante a una especie de asociación o dar una forma a esta idea. Pero esto tiene años de recorrido. Nada más.